¿Por qué nos estamos reuniendo en nuestras casas? ¿Es que le tenemos miedo a la epidemia? ¿O es que nos toca obedecer las autoridades civiles que están limitando las reuniones a grupos no mayores de 10 personas? ¿O es que los ancianos tomaron arbitrariamente la decisión de cancelar los servicios porque les falta fe? En la Biblia tenemos un precedente maravilloso de lo que realmente entraña la fe cristiana. Veamos el dibujo en la parte inferior de la pantalla. Dice simplemente, sirva y sea iglesia. Durante todos estos largos años en que el cristianismo ha existido en la tierra, muchos han confundido la fe cristiana con una serie de dogmas o doctrinas complejas y unas prácticas de adoración, unas prácticas cultuales. Pero, ¿cuál es la esencia verdadera de la fe cristiana? En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, encontramos una historia admirable. Casi todos los cristianos la hemos oído muchas veces, pero siempre nos sorprende y nos enseña cosas nuevas. Jesús se había reunido con sus apóstoles para la cena de la Pascua. Los discípulos habían estado discutiendo entre ellos acerca de quién sería el mayor en el reino de Dios. Ellos estaban pensando en oportunidades, posiciones y mando en el reino que Jesús les había anunciado. Pero Jesús se levantó de la mesa, se amarró una toalla en la cintura y empezó a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Esta sorprendente acción de Jesús era para enseñarle a los discípulos una lección muy importante. Él les dijo, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque yo soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dejado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Lucas nos dice que Jesús también les dijo, el más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Lucas capítulo 22, versículo 26. Según Mateo, Jesús también les decía a sus apóstoles, yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. El servicio por amor es la esencia de la fe cristiana. El Dios de la Biblia es un Dios que sirve. Cuando Dios creó al ser humano, al principio, plantó un jardín para que sus criaturas vivieran en él. Cuando nuestros antepasados pensaron que podían jugar el papel de Dios y sembraron el caos y la destrucción en la tierra, Dios se comprometió a redimirnos. Toda la Biblia es un testimonio de cómo Dios a lo largo de muchos años ha servido por amor para liberar a la humanidad de las fuerzas malignas que la oprimen. No nos extraña entonces que cuando Dios se hizo carne en la persona de Jesús, nos diera grandes ejemplos de servicio. De una manera muy palpable y muy humana, Jesús nos mostró al Dios que sirve. Pero ¿cómo demostramos el amor de Dios a través del servicio? Algunas veces amar significa ir y estar entre la gente, acercarse a otros, tocarlos, abrazarlos y hacerlos sentir que son personas amadas e importantes. Pero otras veces, por extraño que parezca, amar significa alejarse y distanciarse. Leemos la Biblia y reconocemos que Dios les habló a otras personas hace miles de años. Sin embargo, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios pertinente
para nosotros. ¿Cómo quiere Dios que ejerzamos nuestra vocación de servicio en estos precisos momentos? Aquí está la diferencia entre un cristiano que simplemente se ha unido a una religión y uno que verdaderamente está comprometido a seguir a Jesús. El que quiere aprender de Jesús se pregunta, ¿cómo puedo yo aquí y ahora seguir el ejemplo del Maestro? Miren, este mapa representa los casos de coronavirus reportados a nivel mundial. Mire bien el mapa. La humanidad entera se enfrenta a un problema muy grave. Este otro mapa representa los casos del coronavirus en los Estados Unidos. A más oscuro el color, más son los casos reportados de COVID-19. Este es el contexto en el que nosotros ahora debemos leer el ejemplo del servicio que nos dejó Jesús. Jesús no quiso instituir un ritual de lavamiento de pies. Él quería enseñarnos a servir por amor de la mejor manera posible. En estos momentos, la mejor manera de servir por amor a nuestro país y al resto del mundo es quedarnos en casa, distanciarnos para aplanar la curva. ¿Qué es la curva? Este diagrama explica lo que acabamos de decir. Aquí está el posible pico máximo de infecciones si no hacemos nada. Esta línea representa la capacidad máxima de nuestro sistema hospitalario y de salud. Obviamente, si el número de infecciones sube muy por encima de la capacidad del sistema de salud, estamos frente a un caos y morirán muchísimas personas. Sin embargo, si tenemos precauciones y frenamos el contagio, quedándonos en casa y practicando el distanciamiento social que recomiendan los expertos de salud, podemos lograr que el pico máximo de contagios sea inferior a la capacidad que tiene nuestro país de ofrecer atención médica. Entonces habremos logrado aplanar la curva. Quedarnos en casa y practicar el distanciamiento social son actos de amor servicial. Hagámoslos por amor, no por miedo. Hagámoslos en el nombre de Dios, quien tiene el control de toda la tierra, que tiene la tierra en sus manos. Hagámoslo siguiendo el ejemplo de Jesús, siempre dispuesto a todos para darnos vida y oportunidades de salvación. ¿Por qué nos estamos reuniendo en las casas? Porque queremos ayudar a aplanar la curva, trabajar desde la casa, cuidar en la casa a los niños que en otro tiempo iban a la escuela, reducir nuestros ingresos. Todos estos son actos de servicio por amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Hagámoslos con alegría, sin ansiedad y celebrando en nuestras casas cada vez que tengamos la ocasión, la oportunidad de servir y de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ver este video.